El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:39 en la mañana, gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora a través de Majestad FM. Vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy. El pasado lunes fueron publicadas en el registro oficial las reformas al Código de la Democracia que se aplicarán a partir de las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el 28 de febrero del 2021. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, estuvo esta semana con nosotros hablando justamente sobre estos preparativos. Y obviamente estas reformas suponen una serie de modificaciones. Por ejemplo, el hecho de que los ecuatorianos ya no votaremos por personas, sino por listas cerradas, esquema que estuvo vigente hasta 1996. En 1996, cuando elegimos al Congreso de esa época, fue la última ocasión que votamos por listas cerradas. Para la integración de la Asamblea Constitucional de Sangolquí votamos por personas. Y luego pues se fue madurando este esquema del voto por listas o de entre listas hasta las elecciones de 2019, las elecciones seccionales donde elegimos concejales bajo esa modalidad. En 2021 elegiremos asambleístas con listas cerradas. Hubo además decisiones respecto de la paridad de género. La idea es hasta 2025 o a partir de las elecciones presidenciales de 2025 que el binomio sea conformado por un hombre y una mujer o una mujer y un hombre, según el caso. Y hay una serie, pues, de modificaciones a lo que tiene que ver con la parte operativa, el método de asignación de escaños, que ya no será el método de Hond, sino el método de Webster. Algunos cambios que evidentemente motivarán probablemente modificaciones en los resultados electorales de los comicios del próximo año. Hemos invitado a una especialista en la materia, la jurista Ivonne Coloma, que visita justamente nuestra mesa de trabajo para analizar las reformas al Código de la Democracia. Doctora, bienvenida, buenos días, ¿cómo le va? Fabricio, buenos días a la ciudadanía que nos escucha. Gracias por el tiempo, por asistir a esta invitación. ¿Le preocupan o son absolutamente adecuadas estas reformas que ya entraron en vigencia? A ver, yo creo que en este momento la pregunta es, ¿qué busca una reforma a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia? En sentido estricto, una reforma debe buscar mejorar la gestión de procesos y la aplicación de procedimientos. No tenemos que olvidar que la función electoral es un servicio público a la ciudadanía. ¿Qué debe garantizar una reforma? Una reforma debe garantizar la aplicación de buenas prácticas para realmente tener una buena gestión. ¿A través de qué principios? Independencia, imparcialidad, transparencia, profesionalismo, eficacia, eficiencia. No es suficiente de que el órgano electoral sea independiente del gobierno, sino que debe demostrar y que la ciudadanía perciba que el servicio que se presta es imparcial, eficaz y con profesionalidad. De eso dependerá la credibilidad del proceso electoral y la aceptación de los resultados. Existen retos que nosotros podemos determinar para hablar de unas elecciones con integridad. En este sentido, el Consejo de Seguridad, Democracia y Elecciones ha determinado 5 retos para los estados, que son: 1, construir políticas, normas que permitan quejas respecto a derechos humanos y justicia electoral. En segundo lugar, instaurar instituciones normativas multipartidistas y la creación de organismos electorales que efectivamente desarrollen y demuestren a la ciudadanía elecciones transparentes y confiables. También se habla del tema del financiamiento público, eliminar el tema del secretismo, obscurismo, la ocultación de las cuentas. En este sentido, ¿qué se ha logrado con estas últimas reformas? Si bien muchas personas hablan de que son parche, en sentido general vamos. El primer punto que ya topaba usted, Fabricio, el tema del fortalecimiento de los partidos políticos. ¿Qué es un partido político? Una organización política nace no de manera institucionalizada, sino espontánea, ante el clamor de la ciudadanía. Las organizaciones políticas deben convertirse en puentes entre el Estado y la sociedad. Son mecanismos e instrumentos de la democracia representativa.
Sin embargo, es de conocimiento no solo en nuestro país, sino en todos los países, de que las organizaciones políticas no tienen una credibilidad. Existe un sentimiento antipartidista y que ha sido bastante criticado. Es cierto que se ha cambiado la modalidad de selección en este momento de las listas. Ahora el Código de la Democracia, según las reformas que se han realizado, estamos hablando de que se va a instalar el sistema de listas cerradas y bloqueadas. Ahora solamente votaremos por la organización política y no necesariamente por personas. Ya no votaremos por personas. ¿Eso es correcto? No hay un modelo único y perfecto ni una solución aplicable para mejorar la democracia. El tema es que durante 22 años tuvimos el modelo de votar por personas y no por listas desde 1997. ¿Ese modelo funcionó, el de votar por personas? Todos los modelos tienen sus opositores. No existe un modelo perfecto en este momento, Fabricio. Usted tiene las listas cerradas y bloqueadas, las listas cerradas y desbloqueadas y las listas abiertas. Efectivamente, las últimas elecciones, con las reformas y con el cambio que se dio a la normativa electoral, se propendió al tema de listas abiertas. ¿Qué significa esto para quienes nos escuchan? Que la organización política pone la nómina de sus candidatos y el elector tiene la capacidad de agregar, eliminar, modificar la estructura de las listas, eligiendo de entre la lista de la organización política y las demás. Ese es el sistema que se estaba utilizando y efectivamente propende más al candidato. ¿Qué se genera? Una pugna no entre candidatos, entre organizaciones políticas, sino una pugna entre organizaciones políticas, entre candidatos de la misma organización política con otras organizaciones políticas. Existen otros sistemas, por ejemplo, el sistema de listas cerradas y semibloqueadas, lo que significa que el elector sí puede cambiar el orden de estructura de la nómina de candidatos, más no eliminar y agregar candidatos de otras organizaciones políticas. Y ahora la que se acaba de instaurar, que significa que las organizaciones políticas nos darán el orden de la nómina de candidatos y nosotros efectivamente no podremos cambiar y tendremos que votar por la organización política que la ciudadanía sienta que acoge sus demandas y el clamor ciudadano. Hay un comentario que hace un oyente que me parece, digamos, si uno analiza las cosas, en la práctica debería ser así. El modelo perfecto es el que más votos tiene, es el que gana, que es lo que nos dice un oyente. Pero eso no se aplica, eso no se puede aplicar, ¿o sí? No, como le digo, se han hecho varios intentos, por eso tenemos diferentes métodos de asignación de escaños. Hemos experimentado a lo largo del tiempo, se ha experimentado, ¿no?, a lo largo de todos los países con múltiples reformas. La asignación de escaños, efectivamente, hablamos de mayorías, hablamos de minorías, unos hablan del tema de gobernabilidad, otros hablan del tema de representatividad. Y al final, ningún modelo termina siendo perfecto. En este momento se acaba de cambiar la forma de elegir entre listas y también el tema de la forma de presentación de candidaturas. Ya lo topaba usted hace un momento, el tema de la alternabilidad y paridad de género que se acaba de incluir como aplicación efectivamente de instrumentos internacionales. El tema de acciones afirmativas no es un tema de reciente data, ya es un tema que fue introducido desde los años 70 para el tema de la población afroamericana, para su introducción en el mercado laboral. En ese sentido, ¿usted sí está de acuerdo con que se obliga a partir de 2025 a que los binomios los conforme una mujer y un hombre? Las acciones afirmativas que propenden eliminar las brechas de grupos generalmente excluidos. Son reconocidas internacionalmente y lo que se busca con este tipo de medidas es lograr efectivamente una igualdad real y material en la sociedad. Y según la Organización de las Naciones Unidas deben ser eliminadas una vez que desaparezcan estas brechas. Entonces yo le hago más bien la pregunta a usted, Fabricio, ¿han desaparecido estas brechas en el Ecuador? O sea, está claro que esas brechas no han desaparecido. No desaparecen. Claro, pero hay sectores que en cambio piensan, ¿por qué hay que generar estas acciones o estas obligaciones por parte del Estado cuando, dicen esos sectores, las mujeres deberían ganarse los espacios? Y que con base en su experiencia, en su preparación, en su recorrido, en su exposición pública, puedan ser consideradas para determinados espacios. Porque también hay gente que critica el hecho de que, a ver, ¿por qué hay que garantizar la alternabilidad y la secuencialidad en las listas? Hombre, mujer, hombre, etcétera, etcétera. ¿Por qué ahora hay que obligar a que el binomio esté integrado por una mujer y un hombre o un hombre y una mujer? Hay sectores que cuestionan eso, doctora. Esa discusión no solo se da a nivel local en nuestro país, siempre se ha dado a nivel internacional. El tema de la aplicación de acciones
positivas, acciones afirmativas, discriminación positiva, siempre genera este tipo de debates. Pero ahí viene el tema de conocer y percibir la realidad social. Efectivamente, si existe una igualdad formal y material. Si la ciudadanía me dice en este momento de que existe realmente esa igualdad, tanto formal y material, no serían necesarias este tipo de aplicación de acciones afirmativas. Por el contrario, los estudios determinan que todas las brechas existen. Entonces, hasta que existan en aplicación de instrumentos internacionales, debemos... Hay que aplicar esas acciones afirmativas. Sí. Las acciones afirmativas son de acceso y de resultados. En este caso, nosotros primero tuvimos las de acceso, cuando se promovía en normas constitucionales, en principios, en leyes, el tema de acceso a la mujer a cargos de poder. En este momento se está garantizando también el resultado, al determinar efectivamente de manera gradual que se va a realizar el tema de la conformación y presentación en la que encabecen las listas de mujeres, y tomando en consideración la reforma debe ser integral, y efectivamente cuando hablamos de listas cerradas y bloqueadas, estas son las que más favorecen para el tema de cuotas de género en cargos de elección popular, según estudios realizados. Correcto. Hemos hablado de las listas cerradas, hemos hablado de este tema de la alternancia. En el caso de las mujeres, el método de asignación de escaños, ¿está bien desde su óptica haber dejado de lado el método de Hunt y pasado al método de Webster? Fabricio, me ratifico en ese sentido. Que no hay método perfecto. En este momento vamos a tener el cambio al tema de representatividad versus el de gobernabilidad de mayorías. Claro. ¿Y cómo combinamos eso? La representatividad con la gobernabilidad. Porque claro, ahora se dice la próxima asamblea va a ser una asamblea, los que defienden el método que se va a aplicar, una asamblea más democrática, con mayor presencia de las minorías. Los que cuestionan ese método y defienden el lejón, hablan de que va a haber una asamblea atomizada, una asamblea más complicada para el margen de gobernabilidad. O sea, hay voces y voces sobre la efectividad del método. Si bien las instituciones funcionan independientemente de las personas son las que las construyen. ¿Qué debe hacer el elector? Elegir al candidato idóneo. Una de las reformas que me parecen sumamente adecuadas es la introducción de debates que se acaba de poner en el Código de la Democracia, que es un debate, una discusión formal estructurada entre los candidatos. Si bien se habla, y existen también críticas sobre los debates que se realizan dentro del proceso de elecciones, porque para algunas personas estos debates son ensayados, y para otros, en cambio, dicen que se propende más a dar resalta al tema de la imagen que al fondo. Sin embargo, los estudios determinan que los debates electorales son escuchados por la mayoría de los votantes, generan espacios de discusión y hacen que el elector conozca efectivamente las propuestas de campaña e ideas programáticas de los candidatos. Entonces, en este momento se introducen reformas para apoyar en este sentido que la ciudadanía conozca a su candidato. Se está obligando a que el candidato suba su hoja de vida, algo nuevo que no se daba y que no era obligatorio. El tema de los debates, que si bien no genera una sanción, por ejemplo, de cancelación de la inscripción de la candidatura, sí hay una especie de sanción moral y también pecuniaria. ¿Por qué? Porque el Código de la Democracia determina que el candidato que sea invitado y que los debates deben ser, eso sí, obligatorios, que debe organizarlos el Consejo Nacional Electoral, candidato que no vaya se dejará un espacio en blanco con su nombre durante todo el evento. ¿Pero habrá una sanción o no para ese candidato que no vaya? Se estableció, pero es una sanción pecuniaria en el sentido de quienes no asistan. Pero, sí está graduado porque también se modificó el tema de infracciones electorales. ¿Y el debate también tiene que haber en segunda vuelta o no? También en segunda vuelta. Pero si no va un candidato en segunda vuelta, ¿no es que lo descalifican? No se habla de descalificación. Pero capaz que ahí igual, o sea, en este país, la última vez que hubo un debate en segunda vuelta fue en 1984. El famosísimo debate entre Febres Cordero y Borja, que para muchos de los estudiosos de la política terminó incidiendo en el resultado electoral a favor de Febres Cordero. Creo yo que eso marcó la pauta para que los candidatos finalistas declinen ir a un debate en segunda vuelta electoral. Usted nos dice, se establece la obligatoriedad, pero no hay una sanción lo suficientemente fuerte que, por ejemplo, implique inhabilitarlo de la candidatura, que creo hubiese sido lo ideal para que estén obligados a ir al debate.
Creo que el perfeccionamiento de la democracia se está realizando progresivamente, no existe una fórmula perfecta, pero el hecho de que se haya introducido el tema de la obligatoriedad de presentar su hoja de vida, la obligatoriedad del Consejo Nacional Electoral de garantizar un debate entre candidatos, el tema de una sanción pecuniaria, el tema también de la devolución, por ejemplo, del Fondo de Promoción Electoral, que al final son recursos públicos que invierte el Estado en promoción de los candidatos. Son reformas que van a alentar a que vayan las mejores personas a participar dentro de las contiendas electorales. ¿Usted qué piensa a propósito de una pregunta que recibo aquí en la transmisión del Facebook Live? Estamos dialogando con la doctora Ivonne Coloma, jurista, quien conoce de los temas electorales. Me dicen, primerito, que el voto no sea obligatorio. Hay algunos sectores que a lo largo de los últimos tiempos, uno de ellos, por ejemplo, el ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Leas, que además es un conocedor de los temas electorales, él a lo largo del tiempo ha sido de la idea de que el voto sea facultativo en el Ecuador, como ocurre en Colombia. Para no estar tan lejos, en Colombia el voto es facultativo. ¿Había que ir al voto facultativo y no obligatorio, doctora? A ver, ese es un cambio totalmente del sistema electoral. El sistema electoral es un todo. Partimos efectivamente desde quién tiene el derecho a votar, el voto obligatorio, el voto facultativo. Y también las críticas a cualquiera de las dos posiciones. Estamos hablando que cuando el voto es facultativo se habla del clientelismo, del populismo que se puede generar para acceder al poder. Se ha criticado también el tema de financiamiento. No existe una fórmula perfecta para el tema de la democracia, lastimosamente, Fabrizio. Estamos probando a cada momento. Se están cambiando normas, por ejemplo, el tema del financiamiento público, el manejo, ingreso, fiscalización de los recursos públicos. En un principio, ¿qué es lo que se buscaba? Evitar los grandes donantes para que los candidatos que lleguen y accedan al poder no sean sus funcionarios públicos. Posterior a ello, en una época se habló de la intervención foránea para introducirse en nuestra política nacional. Y ahora creo que el tema del debate es la aportación de fondos ilícitos, que con el miedo de que sea capturado el Estado por bandas criminales. Entonces, en el tema, ¿qué se hace en financiamiento público? Y ahí también tiene varios instrumentos que también nosotros los estamos probando a lo largo de nuestra historia. Por ejemplo, el tema de los límites de campaña electoral. El límite de gasto electoral supone en sí de que el candidato no se puede exceder. Sin embargo, a la par genera cuentas ocultas y secretas. De allí viene la necesidad y la obligatoriedad de que el organismo electoral fiscalice estas cuentas de campaña. ¿A usted qué le parece este comentario que hace otro oyente? Dice, el voto facultativo fortalece a las organizaciones y disminuye la participación del ciudadano común. El voto facultativo, dice el oyente, fortalece a las organizaciones políticas, pero disminuye la participación de los ciudadanos. No necesariamente, porque en este momento, como decía, que es una organización política, la organización política es un puente de la ciudadanía con el Estado. ¿Cómo se canaliza la democracia representativa y esta participación? Efectivamente a través de las organizaciones políticas. Es la única forma que tiene la ciudadanía de acceder a estos cargos de elección popular. No olvidemos que el Código de la Democracia determina que únicamente pueden presentar candidatos quienes las organizaciones legalmente inscritas. Entonces las organizaciones se convierten tal vez en un problema, pero es la solución para mejorar la democracia. En cuanto al voto facultativo, este debe ser efectivamente bien regulado, así como desde el cambio de domicilio, Fabrizio, para determinar el tema de abstención electoral y tener efectivamente resultados que reflejen la voluntad de la ciudadanía. Las sanciones en este caso para las personas que no concurren a votar son mínimas. Entiendo en este momento que se está perfeccionando el otro rol que también juega el ciudadano dentro del proceso electoral, que es la capacitación obligatoria que tiene para el tema de integrar las juntas receptoras del voto. La obligatoriedad de no coartar en este sentido también el voto de los ciudadanos. El voto facultativo recientemente cuando se crea, nace el Código de la Democracia, se instaura el tema de los votos de los jóvenes y va de la mano en este momento también dentro de las medidas que acaba de poner el Código de la Democracia, también las listas formadas por un 25% de población joven que la definen sus transitorias con una edad de 18 a 29 años. Correcto. Usted
también ha sido, en cambio, ha alertado sobre los mecanismos de fiscalización respecto de quienes dirigen la función electoral. En este momento, con estas reformas, el poder político, o sea, la Asamblea Nacional, sí podría fiscalizar a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Yo le hice esta pregunta ayer al presidente de la Asamblea Nacional porque había inquietud respecto de determinadas normas que impedirían que la Asamblea, los legisladores puedan fiscalizar a los miembros de la función electoral en tiempo de elecciones. Pero, ¿qué se entiende como tiempo de elecciones? A ver, en este momento el tema del juicio político no ha sido eliminado, es la competencia que tiene efectivamente la Asamblea Nacional. Inicia desde la época de convocatoria a elecciones hasta la proclamación de resultados, pero no debemos olvidar de que el proceso electoral es un todo. Existe una etapa preelectoral, electoral y postelectoral, en donde cualquier autoridad que puede interferir durante este proceso también puede ser sujeto a ser sancionado por interferir dentro del proceso electoral, porque la función electoral se convierte en la máxima autoridad. En segundo lugar, también existió una reforma en cuanto al tema de la acción de queja. ¿Qué es la acción de queja? La acción de queja era un mecanismo por el cual cualquier ciudadano que sentía que sus derechos habían sido vulnerados por incumplimiento de ley, falta de respuesta o infracción a la ley, podían presentar un recurso o acción ante el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cuál era la potestad en este caso del Tribunal Contencioso Electoral como juez natural y máxima corte a nivel electoral y más aún en la época de elecciones? Podía, en este caso, el Tribunal Contencioso Electoral poner la sanción de multa, destitución y suspensión a los derechos políticos. Sin embargo, en las últimas reformas que se acaban de realizar, se dividen en dos tipos. Se señala que todos los servidores electorales serán sujetos a esta acción de queja y que podrán ser, y se establece, ya se gradúa en este caso, por ejemplo, el tema de la suspensión, que pueden ser concurrentes en sí las sanciones, y el tema también se gradúa el tema de la aplicación de la multa. Sin embargo, se determina que en el caso de los consejeros y jueces del Tribunal Contencioso Electoral únicamente podrán ser sancionados pecuniariamente. Y algo que sí estoy totalmente de acuerdo que se haya introducido dentro de estas reformas es que se determina que en el caso de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, sus sentencias no podrán ser motivos de discusión ni para que se instaure una acción de queja, sus fallos. No debemos olvidar que el Tribunal Contencioso Electoral es el máximo órgano en justicia electoral, claro, y que sus sentencias constituyen jurisprudencia y son de última instancia. Pero también debemos recordar que en época electoral estas sentencias no son sujeto al recurso de acciones jurisdiccionales constitucionales, a la acción extraordinaria. O sea, son sentencias que se quedan en firme. Son sentencias inamovibles. Correcto. Estos temas están allí para el debate público. Sobre estos temas habrá que seguir discutiendo porque se van a aplicar para las elecciones del próximo año. Ratificada la fecha de las elecciones, el domingo 28 de febrero, los ecuatorianos elegiremos presidente y vicepresidente de la República en una papeleta en binomio. Elegiremos a los 137 asambleístas, 15 nacionales. Tendremos a los 6 representantes de los ecuatorianos residentes en el exterior y el resto los asambleístas provinciales. Se mantienen las circunscripciones electorales para Pichincha, Guayas y Manabí, y también elegiremos parlamentarios andinos. Este organismo que también tiene una representación, 5 parlamentarios andinos por parte del Estado ecuatoriano. De esos temas habrá que seguir hablando. Gracias, doctora, por el tiempo. Muy gentil. Muchas gracias, Fabricio. Ivonne Coloma, jurista, hablando sobre las reformas al Código de la Democracia. 8:02 en A Primera Hora.